Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué puede salir mal en una salida de adolescentes, cómo la sociedad puede juzgar a una víctima. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso del parque Gitche-Manitou. Sandra Cheskey nació el 1 de septiembre de 1960 en Minnesota, Estados Unidos. Sandra tuvo una infancia complicada. Su madre, Dolores Rousseau, tuvo 4 hijos y luego se casó con un hombre mayor que no tenía ganas de hacerse cargo de los niños. Él la convenció de enviar a sus hijos a hogares de acogida, servicios sociales o escuelas religiosas donde acogían a niños. Sandra pasó por varios hogares y escuelas. Luego, ella regresó con su familia. En 1972, Sandra y su familia se mudaron a Sioux Falls, en Dakota del Sur. Allí se inscribió en una escuela y comenzó el 7º grado. Durante este tiempo, Sandra conoció a Roger Sem. Roger nació el 31 de mayo de 1956 en Sioux Falls. En una ocasión, Sandra fue al autocine con amigos. Mientras ella se fue a comprar comida, desde lo lejos observó a Roger. Le pareció el chico más guapo que había visto hasta ese momento. Sintió mucho interés por él, pero ella no se acercó. Para su sorpresa, Roger se acercó a ella. Hablaron por un tiempo, le pidió su número, salieron en varias ocasiones y se hicieron novios. A través de Roger, Sandra conoció a Stewart Bate, quien era amigo cercano de Roger. Stewart nació el 6 de junio de 1955 en Sioux Falls. Le gustaba la música, sabía tocar la guitarra, tenía una camioneta en la cual paseaba con sus amigos y era muy unido a sus 4 hermanos. Su hermano menor, Dana Bate, usualmente pasaba el tiempo con él y sus amigos. Dana nació el 29 de julio de 1959. También le gustaba la música, tocaba la guitarra y el bajo. Michael Haddad nació el 16 de octubre de 1958 en Minnesota. Tiempo después, su familia se mudó a Sioux Falls, a un vecindario familiar. Allí Michael se hizo amigo cercano de Roger. Fue descrito como un chico extrovertido y atlético. Era parte del equipo de básquet de su colegio y logró establecer un récord en atletismo. Roger, Stewart, Michael y Dana eran un grupo unido. Todos vivían en el mismo vecindario, los 3 mayores, asistían a la misma secundaria y se cuidaban entre sí de los matones. Pasaban el tiempo conversando, tocando música. Siendo adolescentes, de vez en cuando iban a fiestas, fumaban, bebían, pero nunca se habían metido en graves problemas. Sandra, siendo novia de Roger, de vez en cuando salía con el grupo de amigos. Para esa época, los jóvenes de la zona frecuentaban un lugar que quedaba en el parque Gitche-Manitou, justo en la frontera con el condado de Iowa. Allí realizaban fiestas, habían bebidas, alcohol, drogas. Era una zona donde los jóvenes iban a divertirse. El grupo de amigos había estado en la zona, ya que Stewart tenía una camioneta y se les hacía fácil ir y venir sin ningún problema. Para el momento de los hechos, Roger tenía 17 años, Stewart 18, Michael 15, Dana 14 y Sandra 13 años. Con este pequeño resumen de la vida de los jóvenes, pasemos a los horribles hechos de este caso. El sábado 17 de noviembre de 1973 era un fin de semana normal para todos los chicos. El grupo acordó ir por la noche al parque Gitche-Manitou a pasar el tiempo tocando música y conversando. Ese día, la madre de los hermanos Bate se encontraba enferma con una fuerte bronquitis y estaba en el hospital. Por la tarde, Leland, el hermano mayor, pasó por la casa, les preguntó a Stewart y a Dana si tenían planes para la noche, y ellos le contaron que irían al parque a pasar el rato. Por su lado, Michael le dijo a su madre que pasaría la noche en la casa de Roger. Ella le dio un poco de dinero, se despidieron y lo vio alejarse a lo lejos. Sandra había sido invitada al parque. Ella planeaba ir con su hermano Bill, pero antes de subir a la van, Bill se encontró con un amigo y decidió no ir con el grupo. El grupo de chicos subieron a la van de Stewart y fueron al parque. Alrededor de las 10 de la noche llegaron al lugar, estacionaron la camioneta en la hierba alta, no lejos de un refugio de piedra. Caminaron un poco y se instalaron a 30 metros del río Big Sioux, cerca de una vieja estructura de piedra.
hicieron una fogata y se sentaron alrededor. Los chicos pasaron el tiempo conversando, tocando música y fumando marihuana. Esa noche había una temperatura muy baja, hacía mucho frío, había una fuerte neblina y los chicos parecían ser los únicos en la zona. Después de 20 a 30 minutos de haber llegado al lugar, el grupo escuchó ruidos de pisadas sobre la hierba y palos del suelo. Estos ruidos asustaron a Sandra. La idea de irse del lugar pasó por el grupo, pero ellos bromearon un poco y dijeron que nada malo iba a pasar. Lamentablemente estaban equivocados. Minutos después, el grupo observó unas sombras y escucharon más ruido. Roger se paró, caminó hacia el ruido y gritó: «¿Quién diablos eres? ¿Qué haces ahí?». De repente se escuchó el ruido seco de un disparo. Roger cayó al suelo y el grupo de chicos entró en pánico. Corrieron a los árboles y en el caos escucharon más disparos. Stewart fue alcanzado por uno de estos, cayó al suelo y comenzó a gritar que le habían disparado y que dolía demasiado. Al mismo tiempo, Michael empujó a Sandra hacia los árboles, ya que ella estaba muy asustada. Dana también corrió hacia los árboles y los chicos se escondieron. 3 hombres se acercaron a la fogata, patearon a Stewart que estaba en el suelo y se identificaron como policías de narcóticos. Les gritaron a los chicos que estaban escondidos que salgan de su escondite con las manos arriba, ya que iban a tener muchos problemas por estar fumando marihuana siendo menores de edad. Sandra y Dana estaban muy asustados. Los hombres gritaron que Roger estaría bien, que solo le habían disparado con un tranquilizante. Pero esto era mentira. Roger ya estaba muerto. Michael le dijo a Sandra que si estos hombres eran policías, lo peor que podían hacer era huir, ya que esto les iba a traer más problemas. Así que ambos salieron de su escondite con las manos arriba. Dana también salió. Michael les preguntó a los hombres por qué les estaban disparando. Como respuesta recibió un disparo en el hombro. Michael cayó al suelo y Sandra también cayó al suelo debido al shock y lo impactante, ya que él estaba parado al lado de ella. Uno de los hombres se acercó a ellos, los vio en el suelo, los pateó y les dijo que dejaran de hacerse el muerto, que esto no iba a servir de nada. Los hombres les dijeron que podían ir hasta 3 años a prisión por estar consumiendo drogas. Revisaron sus pertenencias y luego uno de los hombres se separó del grupo. Los 2 que quedaron llevaron a Dana, Michael y Sandra por un camino. En este sendero hicieron varias paradas y los hombres murmuraban entre ellos, hasta que llegaron a una carretera. Allí el tercer hombre que se había separado del grupo llegó en una camioneta. Uno de los hombres ató las manos de Sandra, mientras que otro regresó a la fogata y trajo a Stewart, quien estaba herido pero aún con vida. Sandra creyó que todos irían a una escuela correccional, y mientras uno de los hombres, a quien llamaban el jefe, la llevaba a la camioneta, ella se despidió de sus amigos con un «nos vemos». Dentro de la camioneta, el jefe le dijo a Sandra que era demasiado joven para ser arrestada, por eso ella había sido separada. Sandra observó a lo lejos a sus amigos que aún seguían parados cerca de la carretera. Esa fue la última vez que los vio con vida. Minutos después, los 2 hombres que se quedaron con los chicos los mataron a sangre fría y dejaron sus cuerpos allí. Robaron la camioneta de Stewart y la abandonaron muy lejos. El jefe condujo con Sandra durante un largo tiempo. Le dijo que estaba tratando de alejarla de los problemas, que él era el superior de los otros 2 hombres y que todo estaría bien, que eran policías de narcóticos y que estaban en su derecho de detener y disparar a los delincuentes. Tiempo después se reencontraron con los 2 hombres. El jefe bajó del auto, conversó con ellos, subieron a la camioneta y condujeron a una granja. Allí uno de los hombres bajó a Sandra y abusó de ella. Al salir de la granja, Sandra, muy asustada, protestó sobre el abuso que había recibido. Le dijo al jefe que ella era virgen. El jefe se burló, asegurando que no lo era, a lo que ella respondió: «Solo tengo 13 años». Hubo un silencio profundo. Luego el jefe le dijo: «Haré lo que pueda para sacarte de esto». Las horas pasaron y alrededor de las 4 de la mañana, el jefe le dijo a Sandra que ya era hora de llevarla a casa. Antes de salir, llenó el tanque de gasolina de la camioneta con gasolina de un gran tanque rojo que era parte de la granja. El jefe condujo por un tiempo y paró en una granja abandonada. Le dijo a Sandra que bajara y que entrara al granero. Sandra salió de la camioneta y lo supo de inmediato. Supo que iba a ser asesinada. Ella se llenó de pánico, regresó a la camioneta, se escondió y se puso a llorar. Ella gritaba fuertemente que no quería entrar a esa granja oscura, horrible y fea. Ella lloró por un largo tiempo. Después de esto, el jefe le preguntó dónde vivía y la llevó hasta su casa.
Antes de dejarla ir, le pidió su nombre, su número de teléfono y amenazó con matarla a ella y a toda su familia si decía algo de lo que había sucedido. Sandra, asustada, dio su nombre real y su número de teléfono real, bajó de la camioneta y entró a su casa. Para ese momento ya eran casi las 5 de la mañana. Sandra se encontraba muy asustada y confundida por todo lo que había pasado. No tenía la valentía de contarle las cosas a su mamá. Fue a la habitación de su hermano mayor y le contó todo. Él le dijo que estos hombres no sonaban como policías reales, que ella debía ir a la estación de policía a denunciar lo que había sucedido. Pero Sandra estaba convencida de que eran policías y tenía miedo que le hicieran daño a ella y a su familia. Además, ella tenía una grande preocupación sobre qué había sucedido con sus amigos. A las 8 de la mañana, Sandra llamó a la casa de Roger para preguntar si había llegado, pero le dijeron que él aún no había llegado. Sandra, preocupada, llamó a una amiga, le contó lo sucedido, se encontraron e hicieron autostop hasta el barrio de Roger, donde vivía todo el grupo de amigos. Allí, desde un teléfono público, volvió a llamar a la casa de Roger. Uno de los hermanos de Roger le dijo a Sandra que se quedara donde estaba, que iría a buscarla ya que algo muy malo había sucedido. Ese día, unas horas antes, una pareja que había comprado un auto nuevo y se encontraba haciendo pruebas de manejo en el parque Gitche Manitou, encontraron los cuerpos de Michael, Dana y Stewart. La policía llegó a la zona, en pocos minutos identificaron a las víctimas y se notificó a las familias. Los investigadores cerraron la escena del crimen. Al recibir la noticia, Sandra se derrumbó y se llenó de valentía para contar lo sucedido. Los investigadores determinaron que los adolescentes habían sido asesinados con escopetas de calibre 12, 16 y 20. Este tipo de armas no eran usadas por los policías de la zona y establecieron que los criminales debían ser aficionados a la caza, ya que el parque Gitche Manitou era una zona usual para cazar. Desde el comienzo, algunas de las autoridades a cargo de este caso sospecharon de la historia de Sandra. Ellos se cuestionaban que, siendo este un crimen tan horrible, uno de los criminales llevara a Sandra hasta la puerta de su casa y la dejara con vida. También se cuestionaban que solo uno de los hombres haya abusado de ella, ya que lo normal en este tipo de situaciones sería que todos hubieran abusado de ella. Algunas de las autoridades creían que Sandra conocía a los atacantes, que había llegado a un acuerdo con ellos para seguir con vida, y le presionaron para que ella dijera nombres. Sin embargo, Sandra se mantuvo firme a su palabra. Ella dio todos los detalles que recordaba del tiroteo, del abuso, de la granja donde fue llevada. Su memoria seguía fresca. Además, ella pasó una prueba de polígrafo. Su relato tan bien detallado provocó que varias autoridades cuestionaran su credibilidad. Para Sandra fue muy difícil afrontar la situación. Se decían muchas cosas de ella, que se estaba inventando la historia, que ella era la responsable de la muerte de sus amigos, que ella mismo los había matado, que conocía a los asesinos y que era cómplice. Sus compañeros de secundaria comenzaron a alejarse y evitarla. La sociedad la juzgaba, tenían su mirada puesta en ella, como si Sandra fuera la criminal aquí. Algo de lo que también se habló mucho es que Sandra era menor que todos los chicos. Se dijo muchas cosas de su reputación y se especuló sobre la verdadera razón del por qué ella estaba en el parque sola con 4 hombres mayores. Si bien Sandra era menor, su situación familiar había hecho que ella madurara más rápido de lo normal. Ella tenía un carácter fuerte, independiente y físicamente no se veía de 13 años. De hecho, cuando Roger la conoció, pensó que tenía 16 años. La investigación continuó. Con el relato de Sandra se elaboraron bocetos de los sospechosos. Estos fueron compartidos en televisión, en periódicos, pero nadie se contactó con información. Por otro lado, el alguacil de ese momento, Craig Pinson, creyó que si Sandra veía la granja, la reconocería, así que él condujo con Sandra por todo el condado, en sus afueras, en otros condados cercanos, llevándola a ver diferentes granjas, hasta que un día tuvieron mucha suerte. El 29 de noviembre de 1973, mientras recorrían la zona de Hartford, en el condado de Dakota del Sur, encontraron la granja. Sandra la reconoció de inmediato, ya que, tal como había dicho en su relato, esta tenía un gran tanque de combustible rojo. El alguacil se contactó con la estación de policía y descubrió que la granja pertenecía a un agricultor local. Mientras volvían a la estación de policía para buscarlo e interrogarlo, tuvieron un golpe de suerte. En la carretera de sentido contrario, una camioneta pasó a su lado. Era la camioneta donde Sandra había sido secuestrada. Un hombre la conducía. Sandra lo vio y de inmediato lo reconoció. Ella gritó desesperada: ¡Ese es el jefe!
El alguacil envió por radio la descripción y ubicación de la camioneta para que otro grupo de oficiales lo detuviera. El hombre arrestado fue identificado como Allen Thayer, de 29 años, quien trabajaba para el agricultor dueño de la granja. La policía lo interrogó y en su primera declaración él contó que junto con sus dos hermanos había estado en el parque Gitche-Manitou y que el grupo de amigos de Sandra les habían disparado y ellos, al reaccionar, mataron accidentalmente a alguien. Más tarde ese día, sus hermanos David Thayer, de 24 años, y James Thayer, de 21 años, fueron detenidos. Los hermanos Thayer traían consigo una larga lista de delitos. Desde jóvenes habían estado relacionados con delitos como robo de autos, habían pasado por correccionales y la prisión. Creo que un evento que vale la pena mencionar es que en una ocasión James, el hermano menor, salió con un amigo en un auto y dispararon a personas sin ninguna razón. Afortunadamente, nadie salió gravemente herido. James y su amigo fueron juzgados, pero como eran menores de edad, solo fueron a una correccional. Creo que esto demuestra lo psicópatas y crueles que eran estos hermanos. El 30 de noviembre de 1973, Sandra realizó una identificación por alineación, en donde identificó positivamente a David y a James como los otros dos hombres de esa noche. Los bocetos que habían realizado con el testimonio de Sandra concordaban con sus descripciones. James era la persona que había abusado de ella. En el primer interrogatorio de David, él contó una historia similar a la de Allen, pero después se derrumbó y contó la verdad. Su relato coincidía con el de Sandra. En el tercer interrogatorio, Allen dijo lo que en verdad había sucedido. Él contó que esa tarde había salido con sus hermanos a cazar, pero no encontraron ninguna presa. A lo lejos vieron al grupo de chicos. Al comienzo creyeron que eran 3 hombres y 2 mujeres, ya que Dana tenía el cabello largo. Los observaron por un tiempo, notaron que estaban bebiendo y fumaban marihuana, así que decidieron robarles. Aunque admitió que dispararon a los chicos, él justificó sus acciones diciendo que solo querían robar, quizás con la intención de que su condena sea más corta. Allen admitió que James abusó de Sandra. Por otro lado, James tomó una táctica diferente a la de sus hermanos. Cuando fue interrogado, él confirmó que habían encontrado al grupo de chicos fumando, que Allen había propuesto hacerse pasar por policías de narcóticos para quitarles las drogas y matarlos. Aseguró que Allen y David habían disparado y que Sandra se encontraba cómoda con ellos. Rieron, tomaron y se acostó con él voluntariamente. James insistió que fueron sus hermanos quienes mataron a los 4 chicos e intentó evadir la responsabilidad, asegurando que él ya estaba en prisión por otros delitos. Aquí les explico, para el momento de los hechos, James estaba cumpliendo una condena en prisión y era parte del programa de liberación laboral. Este programa permitía que algunos presos salgan a trabajar por horas o días en ciertas actividades. James trabajaba conduciendo camiones. El día de los hechos, su hermano David llamó a la policía haciéndose pasar por su jefe y dijo que él debía cumplir un turno extra. Fue así que los hermanos fueron a cazar. El 1 de diciembre de 1973, los hermanos fueron procesados y acusados de 4 cargos de asesinato. La fianza se fijó en $400,000, dinero que los hermanos no lograron pagar. Este crimen se convirtió en un hecho muy controversial. Había gente que apoyaba el relato de Sandra y otros que dudaban. El 12 de febrero de 1974, David se declaró culpable de un cargo de asesinato y 3 involuntarios. Acertó haber matado a Stewart Bate. El juez condenó a David a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No, si todas mis apelaciones fallan, le escribiré al gobernador y pediré la pena de muerte. No pasaré mi vida en la cárcel. Mantenerme encerrado de por vida no puede cambiar lo que pasó. No puede traer de vuelta a esa gente. Respuesta de David a su condena. Allen y James fueron a juicio. Este duró 18 meses, en los cuales Sandra tuvo que contar una y otra vez su historia. Ella tenía tan solo 13 años y en varias ocasiones se derrumbó. La defensa trató de argumentar que el testimonio de Sandra era inconsistente. Se la presionó para que cambiara su historia, pero Sandra no la cambió. Lo que sucedió es que ella dio ciertos detalles diferentes a su primera declaración, pero estos detalles eran menores y no afectaban directamente al crimen. Al final el juez concluyó que ella tenía tan solo 13 años de edad, había sufrido un evento traumatizante y que era normal que ella dudara y cometiera errores en su historia.
A Allen se le realizaron pruebas psicológicas y se determinó que era un sociópata y apto para ser juzgado. El 20 de mayo de 1974, Allen fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas en prisión sin derecho a libertad condicional. Allen fue puesto en la misma prisión que su hermano James, quien ya se encontraba cumpliendo otra condena. El 18 de junio de 1974, ambos escaparon de la cárcel, robaron un auto y huyeron del estado. Se emitió una orden de captura y fueron arrestados una semana después en otro condado y llevados de vuelta para enfrentar cargos federales. A James también se le realizó pruebas psicológicas. Se determinó que tenía un coeficiente intelectual de 85 y controlaba su mal comportamiento. El 30 de diciembre de 1974 fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de homicidio involuntario. Debido a que James iba a cumplir cadena perpetua sin libertad condicional, el fiscal del distrito creyó que no había necesidad de someter a Sandra a un juicio por violación. A pesar de las condenas, nunca se pudo establecer el motivo puntual de este crimen. No fue el robo que decían los hermanos, no fueron motivos sexuales, aunque aquí debo mencionarles algo. Bill Hallman, un hombre que se volvió un experto en este tema, que más adelante voy a hablar de él, en una entrevista dijo que según la autopsia y registros médicos de la época, se cree que Dana también fue violentado sexualmente. Recordemos que al comienzo los hermanos creyeron que habían 3 hombres y 2 mujeres. Quizás Sandra solo fue abusada por James, ya que los otros hermanos tenían inclinaciones sexuales diferentes. Se cree que Allen tenía planeado seguir llamando a Sandra para extorsionarla con motivos sexuales. Con los resultados de las pruebas psicológicas, el historial criminal de los hermanos y su personalidad, se llegó a la conclusión de que ellos cometieron este crimen por puro placer, ya que eran psicópatas. Estos muchachos fueron a cazar faisanes ese día, pero no obtuvieron ningún faisán, así que fueron a cazar ciervos, pero no pudieron encontrar ningún ciervo. Fue entonces cuando decidieron cazar lo único que podían encontrar: humanos. Comentario de Kevin Kurkel, un ex oficial de policía a cargo del caso. Eran criminales cuando estaban en presencia del otro. Para los hermanos Freyer, la vida se trataba de cuál iba a ser su próximo crimen, qué podían robar a continuación y a dónde podían salir a disparar. Comentario de Pearl Hammond. Por otro lado, aunque toda la verdad salió a la luz, Sandra quedó marcada de vida como la chica kitschy. Sandra no recibió asesoramiento psicológico. Su madre la cuidó, la apoyó, pero ella tenía 2 trabajos y era muy poco el tiempo que podían pasar juntas. Su padrastro no la apoyó para nada. La mayoría de ayuda y apoyo Sandra la encontró en sus hermanos mayores Jeff y Bill y en las familias de los hermanos Dade y de Roger, quienes siempre creyeron en su historia y estuvieron a su lado en los juicios pidiendo justicia. Por otro lado, meses después de los hechos, Sandra abandonó la secundaria. Ella no se sentía cómoda con las miradas de todos juzgándola, las cosas que decían de ella. Por años, ella se mantuvo callada, con la cabeza baja, trató de llevar una vida con bajo perfil, solo quería tener una vida normal. A los 26 años se casó y formó su familia. Después de muchos años, Bill Hallman, quien era mejor amigo de Michael, se puso la meta de escribir un libro sobre el crimen. Bill conocía a todo el grupo de amigos. De hecho, ese día, él no fue con ellos porque estaba estudiando cursos extra y no tenía tiempo. El crimen fue algo que afectó a toda la comunidad y siempre estuvo presente en su mente. Bill, junto con su esposa Sandy, tomaron la difícil tarea de buscar a Sandra. Al comienzo, Sandra se sentía muy cerrada de compartir su historia. Había pasado muchos años con la cabeza baja, manteniendo silencio, para no ser juzgada. Pero los tiempos cambian y ahora las víctimas son escuchadas. Ella se puso a pensar qué legado quería dejarles a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a quienes no había contado esta historia. En el 2013, Sandra, Phil y Sandy escribieron el libro. Se pusieron en contacto con el ex alguacil Craig Vinson, que para esa época seguía con vida, entrevistaron a varias autoridades, volvieron al lugar de los hechos y escribieron un relato doloroso traído de primera mano de Sandra. Nunca pensé que fueras una chica mala y te controlé a través de los años para asegurarme de que estabas bien. Estoy seguro de que no lo sabías. Comentario de Craig Vinson, ex alguacil de policía, al reencontrarse con Sandra. El libro fue lanzado en el 2016 con el título Gitchy Gear. Sandra, junto con Bill y Sandy, realizaron firmas del libro y eventos en todo el país. La acogida del público fue asombrosa. Hubo muchas chicas en estos eventos que se acercaban a mí, me abrazaban y me susurraban al oído: yo también fui abusada y tú eres mi héroe. Comentario de Sandra.
Ella ha dicho que el poder compartir su historia le ha ayudado a sanar sus heridas, dejar en claro lo que sucedió esa noche para que sus descendientes no tengan que arrastrar con esta tragedia. Mis nietos van a googlear Gitche Manito y verán mi nombre y leerán cosas horribles que no conocen. Tengo sobrinas que tienen 12 años, van a cumplir 13 y son bastante inteligentes en estos días. Simplemente no quiero que lo encuentren, se sorprendan y se molesten. Quiero que sepan que fue una gran tragedia y que la abuela no estaba haciendo nada malo. Varios medios de comunicación han intentado entrevistar a los hermanos Fryer, pero ellos han rechazado cualquier tipo de acercamiento. Actualmente se sabe que siguen con vida y se encuentran cumpliendo sus sentencias en diferentes prisiones. En el 2016, David pidió a la Junta de Libertad Condicional que se eliminara de su sentencia la frase que dice «sin posibilidad de libertad condicional». Su caso fue estudiado, pero Sandra y Lynette, hermana de Michael, testificaron en su contra y su pedido fue rechazado. Por otro lado, con el pasar de los años, la madre de Sandra dejó a su esposo y se consiguió un mejor esposo, y en total ella tuvo 8 hijos, es decir que Sandra tuvo 7 hermanos. Sandra quiere mucho a sus hermanos, ellos siempre han sido un gran apoyo para ella en todo lo que tuvo que afrontar. Por último, Sandra recuerda a sus amigos con mucho cariño. Para ella, ellos siempre van a ser sus héroes. Por años, ella sufrió mucho especulando y pensando una y otra vez por qué Allen le había dejado con vida, así que un día ella se llenó de valor y fue a la prisión a visitarlo para preguntarle por qué no le había matado. Allen le dijo que le recordaba a su hijastra que tenía la misma edad y por esto no la había matado. En el 2018 se publicó un segundo libro que estudia el pasado de los hermanos y sus posibles motivaciones. Sobre este caso, se han realizado documentales. La serie Fargo se inspiró en este crimen para la trama de su segunda temporada. Las familias de las víctimas y Sandra siempre esperaron que algún día las autoridades colocaran un memorial en el lugar del crimen. Este lugar actualmente se encuentra abandonado y muchas leyendas de terror lo rodean. Hace poco tiempo, los familiares y Sandra realizaron una ceremonia privada y colocaron piedras con las iniciales de los chicos en la zona. Nadie se merecía lo que sucedió. No nos estábamos drogando, solo íbamos a salir por una noche y estuvo muy mal. Comentario de Sandra. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso del parque Gitche Manito. Los hermanos Fryer definitivamente nunca deben salir de prisión. Ellos cometieron un horrible crimen. Quitaron la vida a 4 jóvenes que no estaban haciendo nada malo por puro placer. Lo que Sandra tuvo que afrontar fue muy difícil. Actualmente existen mejores procesos para este tipo de situaciones. Si una persona es abusada, tiene derecho a un chequeo médico, asesoramiento psicológico, pero Sandra no tuvo nada de esto. Ella recibió el rechazo de la sociedad, de las autoridades. Muchas personas no creían en su historia, y mientras investigaba para este caso me encontré con varios comentarios de personas que siguen sin creer su historia, que dicen que ella es una mentirosa y es la responsable de la muerte de sus amigos. En este caso se tienen las confesiones de David y Allen, que si bien difieren en el motivo del crimen, concuerdan con la historia de Sandra sobre cómo se dieron los hechos. Solo James intentó hacer ver a Sandra como una persona mala, que había estado cómoda con ellos, que se había reído y que aceptó tener relaciones con él de forma voluntaria. No sería la primera vez que comete un crimen tan horrible y que intenta justificarlo, así que yo no creo para nada en su testimonio. Me alegra mucho que Sandra haya logrado seguir adelante con su vida, que actualmente ella pueda hablar de esta historia con la cabeza en alto, ya sin sentir vergüenza y dejar atrás todos los prejuicios. Algo que se me ha quedado pensando sobre este caso es que parece sacado de una historia de terror. Un grupo de amigos, por la noche, en el bosque, sentados alrededor de una fogata, conversando, escuchan ruidos, ven sombras y comienza el horror. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre el trato que recibió Sandra? ¿Qué opinan sobre la investigación? Y una pregunta extra que quiero hacerles es si ustedes salen o salían con sus amigos a hacer fogatas, al bosque, a conversar, a pasar el tiempo de esta forma. Yo, lamentablemente, ya no llegué a esos tiempos, pero sí me hubiera gustado tener este tipo de experiencia. Siempre digo, algún día hay que ir a acampar, pero es muy caro acampar aquí en mi ciudad, así que bueno, nunca he ido a acampar. No sé si lo notaron, pero mi cabello ahora es turquesa. Me iba a pintar de nuevo mi cabello de verde, pero cuando fui a comprar el tinte no había el verde y la señorita me dijo, pero tengo este color turquesa que le va a quedar bien. Me gusta mucho el turquesa, así que lo probé. Yo mismo me puse el tinte y parece que me quedó decentemente.
Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y él, que durmió durante todo el video y ahorita se levantó, es Pierce. Mi precioso, mi precioso. Nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye, 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 bye.